Buenas tardes, iglesia. Bien, a fines del año 2014, hacía poquito tiempo que me había convertido y recuerdo que invitaba a todos a la iglesia donde me estaba congregando actualmente, le predicaba a medio mundo, anhelaba que todo el mundo supiera lo que me había pasado y yo quería que ellos les pase lo mismo que me estaba pasando a mí. Y recuerdo que mis padres, que estaban viviendo en Mar del Plata, vinieron por un tiempo a visitar a su familia y les dije, este domingo, cuando vienen, tienen que venir a la iglesia. Y creo que entiendo que porque, bueno, habrán visto de alguna manera el cambio en mi vida, porque fue notorio, no solo en mi vida, sino en la vida de mi familia. Habrán dicho, bueno, vamos a ver dónde se metió ahora Gustavo, ¿no? Pero bueno, fuimos a la congregación el domingo y no habían terminado las alabanzas, todavía estaba la música de fondo y sube el predicador al púlpito. A él le gustaba siempre subir con música. Y recuerdo como si fuera hoy, lo primero que hace, estábamos mis padres, mi esposa May y yo, lo primero que hace y dice es, bueno, iglesia, todos hablando en lenguas. Y toda la iglesia, no todos, porque no sé si todos hablaban, pero toda la iglesia, el sonido de fondo no fue algo ordenado, fue algo horrible. Un griterío, gente que estaba revolcada por un lado, otras que se estaban riendo a carcajadas por otro. Y parecía a propósito, pero frente a mis padres había una pareja que parecían chimpancé. Parecía a propósito. Y en un momento yo miro a mi padre de reojo y justo me estaba mirando y estaba mirando a mi mamá. Y la verdad es que sentí mucha vergüenza. Para mí era normal eso, porque era lo que conocía. Para mí era normal porque me enseñaron que eso tenía que ver con el mover del Espíritu de Dios. Entonces para mí eso era una bendición, lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Aunque les confieso que siempre me resultaba raro, mucho más a mi esposa. Y en ese momento yo anhelaba poder hablar como ellos hablaban, pero la verdad es que nunca me ha salido. Y la verdad es que terminó la reunión, los llevo a mis padres en el auto y claro, yo esperaba que me digan algo. Y la verdad que había un silencio terrible. Hasta que mi padre rompe el silencio ese y me dice, si esto les hace bien a ustedes, buenísimo, pero nosotros no vamos a volver hijos. Y recuerdo que en mi corazón yo me enojé. Me enojé, realmente estaba enojado, no, obviamente no se lo dije, pero mi corazón están rechazando a Dios. Fueron testigos oculares, escucharon al Espíritu de Dios y ahora me están diciendo abiertamente que lo rechazaban. Y la verdad es que antes de llegar a casa yo oraba para que yo me tranquilice, que el Señor me calmara, pero le pregunté antes de dejarlos y les dije, ¿por qué? ¿Por qué es que no iban a venir? Y nunca me voy a olvidar la respuesta de mi papá. Venía al lado mío en el auto, May y mi madre atrás, y me dijo, porque parecen todos locos. No pasó mucho tiempo hasta que por primera vez vi este texto en la palabra de Dios.
Eso a mí me había motivado a averiguar sobre el Espíritu de Dios y los dones. Y fui a 1 Corintios 14, 23 y dice lo siguiente. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, como habían sido mis padres, dice, ¿no dirán que estáis locos? Y se me vino a la imagen cuando estábamos en el auto y mi padre había dicho eso. Hoy daremos comienzo a una nueva serie a la que llamaremos el Santo Espíritu de Dios. Y donde estaremos abordando en cada uno de estos sermones que vendrán todo en cuanto tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu de Dios. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué hará finalmente en nuestra vida? Vamos a orar antes de comenzar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos das de poder venir aquí, abrir tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos ilumine y nos lleve a toda verdad, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, por esta iglesia, Señor. Y te pido, Padre, que tu Espíritu esté mientras la predicación de tu palabra sea expuesta para dar vida en aquellos corazones que aún están muertos, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y como les decía, en esta serie lo que vamos a ver es todo acerca del Espíritu de Dios, cómo interviene en la salvación, cómo interviene en la regeneración, los dones, la santificación en el creyente, cómo influye su presencia en nuestra vida cotidiana, en la tentación, en nuestra lucha diaria, y cómo nos recuerda y nos guía a toda verdad. Ahora bien, ¿por qué hacer una serie del Espíritu Santo? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, porque seguramente aquí habrá hermanos que no hace mucho salieron de congregaciones y que experimentaron algo similar a lo que les contaba al principio y necesitan respuestas bíblicas a eso. De hecho, aquí hay hermanos y hermanas que han estado con nosotros en ese tiempo en la iglesia donde nos congregábamos. Y por la gracia de Dios, el Señor los ha ido sacando de ese lugar a distinto tiempo. Por otro lado, creemos que el motivo por lo cual todavía hay mucha ignorancia acerca del Espíritu de Dios es porque muchas iglesias sanas, muchos reformados, para no caer y para balancear sobre este tema, caen en el otro extremo y terminan hablando muy poco acerca del Espíritu Santo, justamente para no compararse, para no igualarse a estas iglesias. Y nosotros no estamos exentos, pero tampoco queremos caernos para el otro lado. Por eso es esta serie, para enseñar y predicar la palabra a la congregación. Y entiendo que es debido al exceso, al énfasis que estas iglesias han puesto por el mover del Espíritu, algo que le llaman el mover del Espíritu, pero lejos está el Espíritu de Dios allí. El Espíritu de Dios, alguien dijo, son focos, son lámparas que se prenden cuando su palabra es predicada y apuntan a Cristo. Bueno, en esos lugares Cristo prácticamente era de segunda y quien tomaba todo el protagonismo era el Espíritu de Dios. Así que esas iglesias, tanto esas personas como sus líderes, en algún momento darán cuentas delante
del Señor, pero lamentablemente hoy están enseñando el rol y el ministerio del Espíritu de una manera vergonzosa y hacen del Espíritu Santo un circo, lamentablemente. Paul Washer dice, reconociendo esto, de que los reformados hablan poco acerca del Espíritu Santo, él dice, los pentecostales carismáticos nos han robado el Espíritu Santo. Prácticamente ni se habla ya. Por otro lado, creemos que pocos son los creyentes que son conscientes de la importancia de esta doctrina de primer grado. Muchos de los que están acá, que están haciendo el curso para ingresar a la membresía de la iglesia, han visto en el curso el triage teológico. El Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, pertenece a esa primera doctrina de importancia. Alguien que no cree en esa doctrina no se lo podría considerar un creyente. Así que es nuestra oración que la realidad teológica que todos conocemos acerca de lo que Pablo menciona en 1 Corintios 6, 9, que dice que somos templos del Espíritu Santo, no sea una realidad teológica intelectual. Sí, todos sabemos lo que dice la palabra de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Y la oración es que no sea solamente algo intelectual, sino que también pase a ser una realidad, que podamos vivirla, practicarla y experimentarla diariamente sin temor a caer en esa herejía de lo que se enseña en esas iglesias. Es nuestra oración a través de esta serie que podamos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios y que nos ayude a poner en práctica todo eso y tener una relación íntima con aquel que antes de la fundación del mundo decidió por puro afecto de su voluntad hacer morada en cada uno de nosotros. Para su gloria y para nuestro bien. Juan 16, 7 dice, yo les digo la verdad, les decía el Señor a los discípulos, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Wow. Y tenían a Cristo. Y Cristo les dice ahora, les conviene que yo me vaya. Es nuestra oración que todos nosotros podamos vivir la hermosura de Dios en nosotros. Y ese es el título de este sermón, Dios en nosotros. Y les anticipo que no será un sermón expositivo, sino que será un sermón donde sea la base, sea el puntapié inicial para todo lo que luego vendrá. El capítulo 14 de Juan es un buen inicio y el Evangelio de Juan es un buen inicio porque es el Evangelio que más habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo y quien justamente la enseña es el Señor, es Jesucristo. Así que los discípulos, como leía nuestro hermano Andrés, al comienzo del capítulo 14, los discípulos están en la última noche, van a pasar la última noche con el Señor en el aposento alto y Él los está preparando para su partida. Él sabe que en unas pocas horas Él va a ser traicionado y va a morir en esa cruz. Sus discípulos estaban un poco turbados y Él pastorea sus corazones, pastorea sus almas y lo primero que les dice, no se turbe su corazón. Les dice, crean en Dios y crean en mí. Él está ahí y quiere recordarles una vez más, y a pesar de que ya muchas veces se lo había dicho durante su ministerio, que Él debía morir, Él debía ir a la cruz. Pero ellos no entendían bien
sus palabras. No llegaban a comprender del todo lo que significaba lo que él decía. Así que él estaba consolando allí a sus discípulos, sus corazones, diciéndoles que confiaran, que iban por el camino correcto. Y el camino correcto para ir al Padre era justamente él. Ahí tenemos en el capítulo 14 ese texto hermoso que dice Jesús diciéndole a los discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y Él les está diciendo: ustedes estén tranquilos, no tengan temor, porque están en el camino. Yo soy el camino. Él quería que sus discípulos no tengan miedo, y aunque Él se tenga que ir, Él no los iba a dejar solos. No los iba a dejar huérfanos. Él iba a rogar al Padre que enviara otro consolador, otro paracleto. Lo que significa es que el que iba a enviar el Padre es otro como Él, de la misma especie, de la misma naturaleza, del mismo tipo. Eso quiere decir que iba a enviar también a Dios. Cristo es Dios y el que iba a venir también iba a ser Dios. Y ahora sí quiero que leamos juntos estos dos versículos que van a ser nuestra pista de despegue, por así decirlo, donde vamos a sobrevolar, pero después al final del sermón volveremos a aterrizar en estos versículos. Y es Juan 14, capítulo 14, versículos 16 y 17. Versículo 16. El Señor hablándoles a sus discípulos: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Solo vamos a establecer 2 puntos. El primer punto será: ¿quién es el otro consolador que el Padre enviaría? Y el punto número 2 es: ¿a dónde lo enviaría? Así que vamos a ver quién es ese otro consolador que el Padre iba a enviar. No hay duda que el Señor estaba hablando del Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a ver es que es una persona. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es una persona. En una oportunidad, el pastor de una congregación invita a los miembros a una reunión de oración y él iba a hablar acerca del Espíritu Santo y les dice que lleven 3 hojas en blanco. Llegan los miembros, se sientan y al estilo de prueba el pastor les dice: bueno, saquen 3 hojas. Esas 3 hojas que el pastor les había dicho que lleven. Y les dice que en la primera hoja dibujen cómo ellos imaginan a la primer persona de la Trinidad, a Dios el Padre. ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza? Si ustedes pudieran dibujar, ¿qué dibujarían? En la segunda hoja lo mismo, pero acerca de Dios el Hijo. ¿Cómo se imaginan a Dios el Hijo? Dibujen. Y en la tercera hoja ellos tenían que dibujar a la persona de Dios el Espíritu Santo. Terminan de dibujar, el pastor recoge sus hojas y más o menos los resultados de la primera hoja
donde ellos tenían que dibujar la persona de Dios el Padre, eran parecidas entre sí. Era un hombre anciano, barbas largas, pelo blanco, más o menos algo parecido en todas las circunstancias. La segunda hoja donde ellos tenían que dibujar a Dios, el Hijo, habían dibujado a Cristo con sus discípulos, otras predicando, otras sanando, otros dibujos eran a Cristo en la cruz. Pero la gran sorpresa para el pastor fue que los dibujos de la tercera hoja, donde la congregación tenía que dibujar a Dios, el Espíritu Santo, había dibujos de todo tipo. Desde hojas en blanco, palomas, mares, lluvias. Se habían ingeniado hasta para dibujar fuerzas, poderes. Iglesia, si alguien te pidiera que dibujaras a la tercera persona de la Trinidad, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente? Realmente, ese día, los miembros de esa congregación, a través de sus dibujos, que por supuesto no era el propósito del pastor que dibujaran ni a la primera ni a la segunda, él quería saber el concepto que su congregación tenían acerca de la tercera persona de la Trinidad. Y esos dibujos revelaron, tanto el primero como el segundo, no es que estén bien, pero revelaron que la congregación creían que Dios el Padre era una persona y creían que Cristo era una persona, pero no veían al Espíritu Santo como una persona. Veían al Espíritu Santo como algo muy lejos de ser una persona. Iglesia, nosotros tenemos un solo Dios en tres personas. No dos personas más una fuerza y una fuerza. No, son tres personas, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Así que lo primero que tenemos que ver es que el Espíritu Santo es una persona y como tal posee y exhibe atributos de una persona. Él tiene sabiduría y tiene inteligencia. Él conoce y escudriña los pensamientos de Dios. 1 Corintios 2, versículos 10 al 11. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu es una persona que posee sentimientos. Puede ser entristecido por tus acciones y mis acciones cuando pecamos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30, se nos manda a los creyentes a no entristecerlo. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Como persona, el Espíritu Santo tiene una voluntad. Él usa, entre otras cosas, sus dones para edificar a la iglesia, repartiéndolos como Él quiere. ¿Quién reparte los dones? La tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo? Como quiere, según su voluntad. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Él tiene una voluntad y es distinta. Es su voluntad. Entonces, Él es una persona que tiene inteligencia, que tiene sentimientos, que tiene sabiduría. Y como persona le suceden cosas
que le pueden suceder solamente a una persona. Como por ejemplo, se le puede mentir. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu Santo? A él se le puede mentir. Se le puede desobedecer. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Ustedes que son tercos e incrédulos de corazón y de oído, resisten, desobedecen siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. A la persona de Dios, el Espíritu Santo, se le puede blasfemar y hablar en contra de él. Mateo 12, 31 al 32. Por eso les digo, el Señor hablándoles a los fariseos, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, y a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y no entramos en lo que significa, simplemente mencionamos estos versículos. Pero pueden verlo, iglesia, pueden ver que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es un animal como una paloma, es una persona que le suceden cosas que solamente a una persona le pueden suceder. Él se relacionaba con los apóstoles mostrando su propia voluntad y personalidad. Hechos 15, 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Los apóstoles hablando, dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo les hablaba y le indicaba qué hombres debían ser apartados para el ministerio. Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló y dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Se dan cuenta que es una persona? Un viento, un soplo, un mover, no habla, no siente. Entonces, ¿quién es el Espíritu de Dios? Lo primero que vimos es que es una persona. Pero esta persona no es una persona como vos y como yo. No es una persona común y corriente. Esa persona es Dios. Es Dios. Y fíjense, volviendo al caso de Ananías y Zafira, que le habían mentido al Espíritu Santo, dice Hechos 5, 3 al 4. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Está hablando del Espíritu Santo. Y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y fíjense lo que les dice ahora. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Como Dios es, el Espíritu Santo es Dios. Es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, sus atributos son los que le pertenecen a Dios. No son distintos de lo que le pertenece a Dios el Padre ni a Dios el Hijo. Son exactamente los mismos atributos. El Espíritu Santo es omnisciente. Omnisciente. Todo lo sabe. Isaías 40, del 13 al 14.
¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Nadie. El Espíritu Santo es omnipresente. Y este pasaje es hermoso. Él está en todos lados. Su Espíritu está en todos lados. Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí tu mano me guiará y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Él es omnisciente. También es omnipotente. Tiene poder para crear, tiene poder para dar vida, algo que le pertenece solamente a Dios. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho. Salmo 104:30. Envías tu Espíritu. Son creados y renuevas la superficie de la tierra. Ezequiel 37:9. El Señor le dice, entonces Él me dijo, dice Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Él es omnipotente, tiene el poder creador y de dar vida. Él fue el que inspiró a hombres a escribir la palabra, a escribir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Pero ante todo, dice Pedro, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Él estuvo involucrado en la creación, en Génesis, capítulo 2. Desde el segundo versículo aparece en la Biblia. Por toda la Biblia hasta el Apocalipsis está el Espíritu Santo. Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios es igual al Padre y es igual al Hijo. Mateo 28:19. El Señor les dice a sus discípulos, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre, singular, en el nombre, no dice en los nombres, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Entonces nuestro primer punto fue, ¿quién es ese otro consolador que el Dios el Padre iba a enviar al mundo? Y vimos que es una persona y que esa persona no es una persona común y corriente. Esa persona es Dios. Y pasamos a nuestro segundo punto. ¿A dónde lo enviaría? Y este punto, iglesia, es crucial que nosotros podamos entenderlo, porque si lo entendemos vamos a valorar mucho más el hecho de que el Padre decidiera enviar a su Espíritu a morar en cada uno de nosotros. Y para eso debemos hacer un rápido recorrido en la historia bíblica. En el principio, antes de la caída, Dios moraba en el Edén
Y en el Edén estaba también Adán y Eva. Y tenían plena comunión con Dios. Plena comunión con Dios. Pero pasó algo luego de que el hombre desobedeciera y el pecado entrara al mundo. ¿Qué pasó con esa comunión? Se rompió. Esa comunión se rompió con el hombre. Dice Génesis 3:24 que Dios los expulsó, los echó del Edén. Y a partir de allí la presencia de Dios se manifestaba en lugares puntuales, específicos y establecidos por Dios. Y esos lugares desempeñaban un rol significativamente para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cada uno de estos lugares simbolizaba la presencia de Dios y la santidad de Dios, y allí era donde el pueblo debía ir periódicamente para adorar a Dios, para recordar quién era Él, qué es lo que había hecho y para obedecer sus mandamientos. Veamos algunos de estos lugares específicos. Después de la liberación de Egipto, Dios guió a los israelitas a través del desierto. ¿Cómo? A través de una nube de día y una columna de fuego durante la noche. La nube tenía un papel crucial y era guiar y proteger al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto y recordarles al pueblo de Israel que Dios estaba con ellos, en medio de ellos, estaba con ellos. Éxodo, capítulo 13, versículos 21 al 22. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios se manifestaba en esa columna y les recordaba que Dios estaba con ellos. Luego, en el monte Sinaí, Dios se manifiesta a través de relámpagos, truenos, y ahí es donde le da a Moisés, le revela a su pueblo en un acto de amor su voluntad revelada en los 10 mandamientos y establece un pacto con su pueblo, un pacto de obediencia. Ellos tenían que guardar la ley, y Él les promete que serían su especial tesoro. Pero esto estaba condicionado a que ellos debían guardar la ley. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Avanzan y luego de darles la ley, Dios manda a Moisés que construya un tabernáculo. El tabernáculo de ahora en adelante era el lugar donde iba a manifestar su presencia. También les recordaba a ellos que Dios estaba con ellos en medio de su pueblo. Ese lugar era el lugar de adoración. Éxodo 25:8. El Señor diciendo, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y es allí donde Dios los santificaba, les recordaba que debían obedecer su pacto, debían obedecer su ley, debían hacer sacrificios por los pecados. El tabernáculo era un lugar portátil, movible, porque eso iba moviéndose a medida que el pueblo iba avanzando. Pero ahí, en ese tabernáculo, reposaba la gloria del Señor, la Shekinah. Ahí reposaba la gloria del Señor. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida,
el rey Salomón construye un templo. Y ahora del tabernáculo pasaría al templo la presencia de Dios. Ese sería el lugar central, ya no sería un lugar movible, sino que ahora estaría en una ciudad, en Jerusalén, y el pueblo debía ir ahí para ser santificado, para tener comunión con Dios. Debía ir al templo. Ahora moraría allí de manera especial. El templo reemplaza al tabernáculo y ahora se manifestaba la presencia de Dios con su pueblo en el templo. En el templo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. El templo. Ahora reposaba la presencia de Dios en el templo. Iglesia, si se fijan, todos estos lugares eran lugares externos, simbolizaban la morada de Dios con su pueblo. Dios estaba en medio de su pueblo, pero ¿cómo? De una manera externa. Por eso Daniel, cuando él se va al exilio, cuando él oraba, abría las ventanas con dirección a Jerusalén, porque él sabía que la presencia de Dios estaba en el templo, en Jerusalén. Y él oraba con las ventanas abiertas que apuntaban a la ciudad de Jerusalén. Y Salomón, luego de terminar de construir el templo, reúne a todo el pueblo de Israel y hace una adoración al Señor, pidiéndole que sea el templo, el lugar donde el pueblo pueda ser santificado por medio de su presencia. Primera de Reyes, capítulo 8. Versículos 57 al 58. Salomón ora al Señor por el templo y le dice: que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos desampare ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, estatutos y decretos, tal como ordenó a nuestros padres. Salomón estaba orándole al Señor para que sea en el templo que el pueblo pueda ir ahí y tener comunión con Él, ser santificados. El Espíritu de Dios tampoco moraba permanentemente en los creyentes del Antiguo Testamento. Si bien era el Espíritu que regeneraba, que los regeneraba, que les daba un nuevo nacimiento a los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, produciendo fe, no era por obras, no era por obedecer la ley, siempre fue por la sola fe que el Señor salvaba. Los hombres del Antiguo Testamento debían creer y poner su fe en aquel que debía venir. Y de este lado de la cruz, los hombres también se salvan por la fe en aquel que ya vino. Siempre es por Cristo y por la sola fe, no es por obras, no es por obra, es por gracia la salvación. De hecho, en Génesis capítulo 15, Abraham, mucho antes de que llegue la ley, dice que le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo salvó. Él no conocía la ley. Él no había estado en el monte Sinaí para saber eso. Era por la sola fe. Siempre fue por la sola fe. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Bueno, acá hay grandes teólogos prestigiosos que tienen diferentes posturas. Nosotros creemos por la evidencia bíblica que el Espíritu Santo sí regeneraba al creyente en el Antiguo Testamento, pero la morada del Espíritu no era de manera permanente.
en el creyente. No hacía morada permanente. Ellos debían ser santificados por medio de estos lugares que nombramos. Ellos allí eran recordados de su ley, de su pacto, que debían obedecerlo. Y como oraba Salomón, allí el Señor Salomón pidió que era allí en la presencia, en el templo, que el pueblo vaya y que incline el corazón para obedecer sus mandamientos. Pero era en el templo que tenían que ir. Así que el Espíritu venía sobre algunas personas para capacitarlas para distintos servicios específicos. El primer caso que nosotros encontramos en la Biblia fue el de Bezalel, que Dios vino sobre él, lo capacitó, porque él iba a ser el primero en que iba a construir el tabernáculo. Éxodo 35, versículos 30 al 31. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de su espíritu, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Ahora bien, eso no implicaba que cuando el Espíritu de Dios venía sobre una persona, esa persona era salva. El Espíritu de Dios lo capacitaba para una labor especial, pero luego podía irse. Vemos el caso de Saúl, vemos el caso de Balaam, que venía sobre ellos, pero luego se iba. Y solo veremos ahora el caso de Saúl por una cuestión de tiempo. Y en 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, cuando fue ungido Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos, dice 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Pero fíjense este dato. En el capítulo siguiente, en 1 Samuel capítulo 11, versículo 6, dice que el Espíritu de Dios vino nuevamente sobre Saúl. Vino nuevamente sobre Saúl. ¿Y para qué? Para defender a Jabes de Galaad. Esto está indicando claramente que el Espíritu no hacía morada de una manera permanente en las personas que él se acercaba por medio de su Espíritu. Y más adelante, en el capítulo 16, fíjense, dice esto: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Capítulo 16, versículo 14. Cuando el rey David cayó en adulterio, su oración en el Salmo 51, que él se arrepiente, ¿cuál fue? No quites de mí tu Santo Espíritu. Dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Eso indicaba que David no era salvo? No, pero él sabía que el Señor podía retirar su espíritu y él sabía lo que significaba que su espíritu no esté sobre él. Él sabía y vivió con Saúl las consecuencias. Y ahora él le dice después, arrepentido: Señor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento no vemos al Espíritu de Dios morando de manera permanente en su pueblo escogido, sino que los describe morando con Él, en medio de Él. El Espíritu venía sobre algunos individuos, los capacitaba, les enseñaba y les recordaba la santidad de Dios. Y estos hombres eran por ejemplo, los sacerdotes. Eran hombres que eran equipados por Dios con su espíritu y eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, simbolizando la santidad de Dios y la necesidad de purificación. Había otros hombres como los jueces y los profetas que también eran embestidos por el Espíritu de Dios, capacitándolos para que llamen a su pueblo al arrepentimiento,
para recordarles sus mandamientos, para que se apartaran de sus malos caminos. Ellos los exhortaban a vivir en santidad y fidelidad a Dios. También estaban los reyes, los hombres que gobernaban al pueblo con justicia, conforme a ¿qué? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Y debían promover la fidelidad de Dios. Pero iglesia, tanto la nube, el monte, el tabernáculo, el templo, los profetas, los sacerdotes, los jueces, los reyes, apuntaban hacia una persona, hacia la persona de Cristo. Él era el rey perfecto, el profeta perfecto, el sacerdote, el sumo sacerdote perfecto. El templo apuntaba a Cristo. El templo era el lugar donde habitaba su pueblo. Y Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra literalmente significa acampó, tabernaculizó, es decir, Jesús, la presencia de Dios entre su pueblo. El templo donde se ofrecían sacrificios por el pecado. Cristo es el verdadero sacrificio. Cristo es el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El templo era donde el sumo sacerdote intercedía por su pueblo. Iglesia, Cristo es el sumo sacerdote que intercede por los suyos. Ahora, en el antiguo pacto, no es que era malo. No hay algo que Dios haya hecho que sea malo. ¿Cuál era la dificultad de un nuevo pacto? La dificultad eran los hombres. Los hombres que no lo guardaban. No es que no servía el pacto anterior. La ley es perfecta. La ley es perfecta. Las cosas que hace el Señor son perfectas. El hombre no es perfecto. El hombre está corrompido y no puede guardar la ley de Dios. Por eso es que necesitaban un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto no era porque el viejo era malo. Era un pacto de gracia para con hombres pecadores como nosotros, que no podemos guardar la ley. Porque estamos depravados desde el momento en que nacemos. Y entonces Él les promete un nuevo pacto. Dios, en vez de desecharlos, Él no se olvida de la promesa que le hizo a Abraham, que a través de Él, a través de su simiente, Él iba a ser el padre de todas las familias de la tierra. Y Dios les promete un nuevo pacto, un mejor pacto para ellos. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mis pactos que ellos rompieron, o sea, no lo obedecieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Ezequiel, vuelve a decir, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, pondré dentro de ustedes, ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29, encontramos la promesa que Dios iba a derramar su espíritu a toda carne.
no al pueblo de Israel, no a ciertas personas. El Espíritu iba a ser derramado a toda carne. No importa hombre, mujer, sexo, edad, no importa, toda carne, país, nación, a toda carne que crea en el Hijo de Dios. Y ahora comenzamos nuestro descenso. Volvemos a los capítulos donde partimos al comienzo. Y esa noche en el aposento alto, en la última cena, el Señor hace un nuevo pacto, les comunica un nuevo pacto también en su sangre, lo que implicaría su partida, su muerte, y a partir de aquel momento la relación con Dios ya no sería una relación basada en la obediencia a una ley escrita en tablas de piedra o a través de sacrificios de animales, sino que iba a ser su sacrificio que limpiara definitivamente el pecado y de manera definitiva del hombre. Así la gracia y el perdón serían accesibles para todo aquel que cree. Y los discípulos comienzan a angustiarse por su partida. Hacía poco tiempo atrás, el mismo Jesús les había dicho en Juan capítulo 7, versículos 37 al 38, el Señor les dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces ellos no entendían. Hace poquito nos dijo que fuéramos a Él y ahora nos está diciendo que se va. ¿Dónde iremos? ¿Dónde lo buscaremos? Ellos no entendían. Pero ahora Él les dice en el versículo 39, Juan 7, versículo 39, dice esto. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir. Y escuchen, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Recién ahora eso iba a ocurrir, en ese momento de la historia. Sus discípulos se angustian, pero Él les dice, y pastorea su alma, no se turbe vuestro corazón. Y llegamos a nuestros pasajes, Juan, nuevamente 14, 16 al 17. Y el Señor les dice, entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Es decir, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. ¿A qué se estaba refiriendo ahí el Señor? A Él. En esa etapa de la historia, el Consolador era Él. Ellos necesitaban de su presencia, de la presencia de Cristo. Él lo necesitaban sus discípulos para que les enseñara, para que los guiara, para que los santificara, para que los guardara. Él estaba ahí con ellos. Él estaba ahí con ellos. Pero ahora Él les dice algo grandioso. Ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Es decir, lo conocen porque yo estoy acá con ustedes. Y le dice esto que es hermoso y es parte del nuevo pacto. Y es increíble, iglesia. Y estará en ustedes. En ustedes. Qué tremendo, hermanos. Dios en nosotros. Ya no más templo, ya no más intercesores como el sacerdote. Ahora Dios se iba
Dios, el Hijo se iba y promete venir a morar en nosotros, en nosotros. El Señor le dijo a la mujer samaritana, mujer, capítulo 4, versículos 21 al 25. Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte, porque se peleaban entre los samaritanos y los israelitas. No, nosotros decimos que se adora acá, ustedes dicen que se adora en Jerusalén, y siempre estaba esa disputa. Y el Señor ahora les dice, ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo. No hay forma que alguien pueda adorar a Dios que no sea a través del espíritu. Y dice, los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Y en qué momento una persona recibe el Espíritu de Dios? Efesios 1:13. Después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio, de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento, iglesia, en el que creímos en el Señor Jesucristo, en ese preciso momento fuimos sellados. Y qué maravilloso. ¿Ustedes se imaginan lo que ocurriría con nosotros si habiendo creído en el Evangelio, habiendo puesto nuestra fe, habiéndonos arrepentido, ahora nuestra salvación dependería de nosotros poder mantenerla? ¿Qué sería? Imposible. Nos iríamos todos al infierno. Imposible. Pero Él dice que habiendo creído, ahora fuimos sellados. Imposible romper el sello de Dios. Imposible. No depende de tu obediencia. Sí es un fruto, pero no depende de tu obediencia. No depende absolutamente de ninguna obra que podamos hacer. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y la promesa es que ahora podemos llamarlo Padre. Que somos sus hijos y que moraremos eternamente con Él. Jesús les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Hermano, ¿qué tan consciente estás de que ahora sos templo del Espíritu de Dios, como dice Pablo a los Corintios? Mi hermano, mi hermana, ¿estás consciente de que Dios decidió venir a morar en vos y que ahora está, ahora mismo, mientras estás escuchando, en vos? Está dentro tuyo el Espíritu Santo. ¿Sos consciente de esa realidad? ¿Sos consciente mientras estás escuchando su palabra? El Espíritu de Dios está atesorándolas y trayéndote convicción acerca de lo que te estoy preguntando. ¿Sos consciente? ¿Sos consciente? ¿Qué significa para vos eso? La presencia de Dios dentro tuyo. ¿Tu vida refleja esa presencia? ¿Tu vida la refleja? ¿Su presencia te lleva a anhelar obedecer su palabra? Y estoy diciendo anhelar porque nuestra obediencia de este lado nunca va a ser perfecta. Pero hay un anhelo verdadero de corazón de obedecer la palabra de Dios. Su presencia te lleva a vivir en santidad. ¿Qué tan agradecido
estás por ser el lugar donde Dios ha decidido hacer morada por medio de su Espíritu en vos. Cuando uno es cada vez más consciente de esto, ¿saben qué hace? Te aleja del pecado. Te aleja del pecado. Porque Dios está morando y llevando a cabo su promesa. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre. Oh Señor, cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos ser iluminados por tu Espíritu para tener presente en nuestra vida esta realidad. Señor, te pedimos que no sea una realidad solamente intelectual, sino que podamos vivirla diariamente. Padre, gracias por tu palabra. Te necesitamos, Señor.